Hay un personaje que ha marcado a toda una generación, un guerrero tan brutal, tan trágico, que muchos creen que realmente existió en la mitología griega. Un nombre que resuena con furia, pérdida y venganza. Kratos. Su historia, dentro de la franquicia God of War, no solo definió un género de videojuegos, sino que reescribió la forma en que contamos historias de dioses, monstruos y redención. Pero esto no es solo un videojuego. Esto es una tragedia épica. Una guerra contra los dioses, una cadena de traiciones, sangre y poder que comienza con una única decisión. Y esa decisión fue vender su alma por la victoria. Todo comienza con un joven capitán espartano, un guerrero imparable, ascendido rápidamente en las filas del ejército. Pero su ambición lo llevó demasiado lejos. Durante una batalla contra los bárbaros del este, su ejército fue masacrado. En el borde de la muerte, Kratos hizo lo impensable. Invocó al mismísimo Ares, dios de la guerra. Ares aceptó su súplica. Lo salvó. Le dio las espadas del caos, armas forjadas en el mismísimo inframundo, fundidas a su carne como símbolo eterno de su servidumbre. Kratos se convirtió en un arma viviente al servicio de un dios. Pero la victoria tenía un precio. En una de sus masacres, Kratos arrasó un templo, solo para descubrir que sus últimas víctimas eran su esposa y su hija. Ares, en su locura, había manipulado todo. Desde ese momento, Kratos juró venganza. La oráculo, horrorizada por el crimen, lo maldijo. Cubrió su cuerpo con las cenizas de su familia. Así nació el fantasma de Esparta, la caída de un guerrero, el ascenso de un dios. Después de asesinar a su propia familia por órdenes indirectas de Ares, Kratos quedó atrapado en una espiral de culpa y furia. Cargando las cenizas de su esposa e hija en su piel, vagó como un paria, pero no huyó de los dioses. Al contrario, sirvió al Olimpo durante 10 años, llevando a cabo misiones brutales en nombre de aquellos que, irónicamente, jugaban con su destino como si fuese un simple peón. Durante todo ese tiempo, las pesadillas lo atormentaban. Cada rostro que había cegado, cada templo que había destruido, cada grito, regresaba cada noche con más fuerza. Finalmente, extenuado y al borde del colapso, Kratos exigió a los dioses lo que le habían prometido: paz mental, silencio en su cabeza, olvido. Atenea fue la única en responder, pero no sin condiciones. Ares, el mismo dios que lo había creado como arma, ahora estaba fuera de control. En su locura divina, planeaba destruir Atenas, la ciudad protegida por Atenea. Y como ningún dios podía enfrentarlo directamente, ella recurrió a Kratos, el hombre que más lo conocía, el hombre que más lo odiaba. Para lograrlo, Kratos debía conseguir un artefacto perdido desde hacía siglos: la caja de Pandora, escondida en un templo custodiado por trampas imposibles y monstruos olvidados. Se decía que su poder era lo único capaz de igualar el de los dioses. Y Kratos estaba dispuesto a todo por abrirla. Atravesó desiertos, enfrentó al Minotauro, esquivó trampas mortales y venció al mismísimo centinela del templo. Estuvo a punto de lograrlo. Pero antes de abrir la caja, Ares lo alcanzó con una columna lanzada desde kilómetros de distancia, empalándolo y matándolo en el acto. Kratos cayó al inframundo. Por segunda vez conoció la muerte. Pero si algo quedó claro ese día, es que la muerte no podía retener al fantasma de Esparta. Peleó con garras y rabia contra criaturas infernales, luchó hasta salir del Hades y regresó a la superficie. Ahora no había más dudas. Kratos abrió la caja de Pandora y liberó su poder. Lo que siguió fue el enfrentamiento entre mortal y dios, entre creación y creador. En una batalla descomunal, Kratos venció a Ares, clavándole su propia espada en el pecho. Así, el asesino de dioses dio su primer paso hacia la leyenda.
Los dioses, impresionados, le ofrecieron el trono de su enemigo. Lo nombraron el nuevo dios de la guerra, pensando que eso le otorgaría paz. Pero la redención no llegó. Atenea le confesó una verdad aún más dura que la guerra. Sus pecados habían sido perdonados, pero jamás podría olvidarlos. El peso de las memorias, las voces, las miradas de los muertos, todo seguiría ahí, siempre. Desesperado, quebrado, Kratos ascendió al monte más alto de Grecia y sin ver otra salida saltó al vacío para poner fin a su sufrimiento. Pero los dioses aún no habían terminado con él. Kratos viajó al pasado, regresó al momento de su muerte y enfrentó a Zeus. Pero Atenea se interpuso, sacrificándose para salvar a su padre. En sus últimas palabras, reveló una verdad devastadora. Zeus era su padre, pero para Kratos, eso solo avivó el fuego. Kratos reunió a los titanes. Juntos revivieron la guerra entre titanes y dioses. Mataron a Poseidón, inundando el mundo. Cuando llegaron a la cima del Olimpo, Zeus los esperaba. Lanzó su furia. Gaia lo traicionó y Kratos volvió a caer. Desde el inframundo una vez más, mató a Hades y descubrió que para matar a Zeus debía abrir de nuevo la caja de Pandora. Pero ahora estaba protegida por el fuego del Olimpo, que solo podía apagarse con el sacrificio de Pandora. Cuando Pandora se lanzó hacia las llamas, Kratos la detuvo, viendo en ella a su hija perdida. Pero cuando Zeus le recordó su fracaso familiar, Kratos soltó a Pandora. El fuego se extinguió, la caja fue abierta, pero estaba vacía. El caos dominaba el mundo. Zeus y Kratos pelearon una última vez. Dentro del cuerpo de Gaia, Kratos mató al dios y a la titán. La guerra había terminado, pero el espíritu de Zeus intentó destruirlo desde dentro, usando sus recuerdos más dolorosos. Esta vez, Kratos lo enfrentó y lo aplastó para siempre. Atenea, ahora en una forma más elevada, reveló la verdad. Cuando Kratos abrió la caja por primera vez, liberó los males del mundo a los dioses, pero también liberó la esperanza. Esa fue su verdadera arma. Le exigió que le devolviera esa esperanza para usarla con la humanidad. Kratos, ya sin fe en los dioses, se atraviesa a sí mismo con la espada del Olimpo, liberando la esperanza directamente a la humanidad. Atenea, furiosa, lo deja morir. Pero su cuerpo desaparece. Solo queda un rastro de sangre y el mundo en ruinas. Y así termina la era de los dioses griegos, pero no la historia de Kratos. Si quieres conocer cómo este guerrero maldito llega a Midgard, cómo enfrenta a Thor, Odin y a su destino junto a su hijo Atreus, deja tu comentario y activa las notificaciones. La saga continúa y es más brutal que nunca.